tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, que nos acompañan en un programa especial de El Salvador Today. Este día, desde Bolivia, estamos conversando con la licenciada Ruth Yolanda Nina, quien fue candidata a la presidencia de ese país y además es miembro de la Asociación de Esposas de Policías de allá de la hermana República de Bolivia, de la República Plurinacional de Bolivia. Licenciada, muy buenos días y gracias por estar con El Salvador Today. Desde aquí, desde El Salvador, un gran saludo. Muchas gracias, Luis, por darme cobertura, enviar un saludo fraterno desde del hermano país de Bolivia a todos los hermanos de Salvador y a quienes nos escuchan en toda Latinoamérica. Pues nosotros aquí desde Bolivia aún todavía estamos tratando de consolidar la paz en Bolivia después de haber recuperado nuestra democracia en Bolivia. Muchísimas gracias, esperamos que pronto la situación se normalice. Por favor, explíquenos. Quisiera entrar de lleno con algo que nos acaba de comentar usted antes de ir al aire. Nos dice que acaba de fallecer un agente de la policía en lo que aparenta ser una emboscada. Por favor, cuéntenos qué es lo que ha pasado. Evidentemente, mire, yo quiero que sepa el pueblo boliviano y los hermanos países que nos están escuchando, y en especial Salvador, los hermanos del Salvador, la lucha por recuperar la democracia ha sido muy difícil. Todo un pueblo boliviano, junto al pueblo, mujeres, hombres, jóvenes, hemos dado una lucha, una batalla dura, en la cual realmente hemos hecho eco de que se debe respetar el voto de un pueblo, la democracia, y así mismo también votar a la dictadura de nuestro país. En ese sentido, pues, quien ha realmente sacado de la Plaza Murillo, de la sede de gobierno, del Palacio de Justicia Evo Morales, ha sido la policía boliviana, quien realmente se ha amotinado aquí a nivel nacional en los 9 departamentos, junto con las esposas de policías que hemos sido la vanguardia de la lucha en las puertas de los comandos generales. Eso ha causado realmente ahora la reacción de quienes son afines al gobierno, un atropello a la policía. Han quemado unidades, han quemado tránsito, han quemado todas las unidades de las fuerzas de seguridad de la policía boliviana de aquí, de todos los departamentos, y asimismo también un ataque a la policía. Ha habido emboscada a los policías en Chimoré, han tratado de agarrar a los policías para que realmente puedan, digamos, tal vez hacer justicia, indicando que los policías han sido los que han hecho respetar la democracia. En ese sentido, acabamos de recibir la noticia de que el comandante de la UTOP, una de las unidades más importantes de la sede de gobierno, donde está el Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno, realmente pues lo han emboscado, realmente han quitado la vida a quien ha luchado por la democracia, a quien ha liberado de la dictadura a Bolivia. En este momento hay lágrimas, luto y dolor de toda la familia policial. Licenciada, hemos perdido un padre, hemos perdido un hijo en Bolivia. Licenciada, ¿usted personalmente ha sido víctima de alguna agresión? En este momento yo estoy desde el día momento en que hemos hecho eco hasta el último momento de la lucha por la democracia. Hemos hecho renunciar a Evo Morales, las esposas hemos estado al frente, mi persona ha encabezado en los 9 departamentos. En ese sentido hemos pedido las renuncias de Evo Morales hasta el último momento. Hemos pedido las renuncias del comandante general. Una vez logrado ello, mi persona pues ya nos replegamos ya a nuestros domicilios, pero en este momento yo estoy en la clandestinidad, temo por mi vida, como muchas esposas de policías que hemos dado la cara. En este momento, hasta que se restablezca el orden a nivel nacional, estamos en buen recaudo. ¿Cuál es la situación, si usted puede informarnos, en La Paz, en la capital? ¿Hay, digamos, un vacío de poder en este momento en el país? ¿O cómo se está desarrollando en general la vida, los comercios, el trabajo? ¿Hay desórdenes? ¿Cuál es la situación, por favor? Bueno, yo quiero un poquito tal vez complementar como un pantallazo en general, que tal vez los hermanos de El Salvador no están muy tal vez actualizados. Aquí en Bolivia, Evo Morales fue elegido por el pueblo para que exista un cambio, porque él representaba al pueblo indígena, a la clase media, al pueblo en general que queríamos
salir de la oligarquía, de aquellos que nos discriminaban, aquellos que realmente un día gobernaron, a quienes les llaman los vendepatrias, aquellos que han gobernado como Carlos de Mesa, como Gonzalo Sánchez y otros. En este sentido, Evo Morales al principio tuvo todo el apoyo de todo el pueblo boliviano, pero lamentablemente quiso eternizarse aquí en Bolivia con casi 14 años de gobierno, quiso pisotear el voto del pueblo, hizo fraude electoral comprobado. Ahí está la OEA que da también un informe en la cual el pueblo boliviano hace más de 18 días aproximadamente se ha levantado, ha pedido respeto y ha exigido renuncia de Evo Morales. Él quiso perpetuarse. En ese sentido, junto con el pueblo boliviano, más de 18 días hemos estado en la calle luchando, peleando, hasta que la policía, con las esposas de los policías que fuimos quienes iniciamos esta reivindicación, exigiendo ya que nuestros policías se unan al pueblo en una lucha conjunta. Mi persona también estuvo al frente, a la cabeza de todas las esposas de policías a nivel nacional. Nos unimos al pueblo. Y en ese sentido, pues, hubo un motín policial aquí en Bolivia, en la cual se replegaron todos los policías unidos con el pueblo. En ese sentido fue que Evo Morales tuvo que salir del Palacio de Gobierno de la Plaza Murillo, donde es realmente donde desde ahí gobernaba. En ese sentido, hay que reconocer que la policía boliviana fue quien lo sacó a Evo Morales. En ese sentido, hasta el día de hoy, ya gracias a Dios, Evo Morales ya se fue a México, pero aún así la gente que afina su gobierno, gente que ha quedado resentida y no termina de entender que hay que respetar la democracia, está haciendo actos de vandalismo, han quemado casas, han quemado unidades de toda la policía en cada departamento, hay persecución a las esposas de policías, estamos pidiendo garantías hasta que se restablezca el orden por la policía y las Fuerzas Armadas, que todavía aún... Licenciada Nina, estamos hablando de grupos armados, de gente que tiene alguna especie de armamento bélico para realizar esta persecución, o cómo la están haciendo y qué está haciendo también la policía un poco para tratar de parar a estos grupos. Lo más increíble es que estos son personas civiles que no son ni siquiera bolivianos. Ya los han capturado algunos y son de nacionalidad peruana, nacionalidad venezolana, cubana. Estas personas vemos que han ingresado clandestinamente y seguramente han sido refugiados en el Chapare, de donde salen, de donde Evo Morales tiene su bastión. Y es de ahí de donde salen, y salen armados, y están armados con rifles de cacería, con balas, con armas verdaderas, están muy bien armados con hachas, con palos, con todo lo que se refiere a armas blancas. Entonces, imagínense, los bolivianos nosotros no somos violentos, tampoco el pueblo alteño, que hoy a título de pueblo alteño están bajando, pero son verdaderos vándalos que hoy están haciendo temblar a la población, especialmente aquí en la sede de gobierno de La Paz. Quisiera que me explicara un poco, licenciada, ya que usted fue candidata a la presidencia, ¿cómo es que se desarrolló este fraude electoral que se ha denunciado tan ampliamente? ¿En qué momento se realizó? ¿Cómo es el método también para votar en Bolivia? ¿Se cambiaron papeletas? ¿Fue a nivel tal vez electrónico en las computadoras? ¿Y quiénes serían los principales responsables? Entiendo que también la dirigencia o las personas que estaban administrando el organismo electoral también ya renunciaron, y contra algunos de ellos incluso hay procesos. Evidentemente hubo fraude. Mire, nosotros siempre lo hemos denunciado, y voy a hablar en nombre de lo que es el Partido de Acción Nacional Boliviano, PANBOL, como candidata a la presidencia, que en ese momento yo participé. Pues nosotros, mire, ha existido un atropello total de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que en este momento, gracias a Dios, ya la han aprendido. Al vicepresidente Costas también lo han aprendido en este momento, ya están en calidad de aprendidos aquí por fraude electoral. Nosotros en su momento hemos denunciado ante los medios de comunicación como organización política de que hemos sufrido mucho atropello. Mire, el fraude incluso ha sido que nos han inhabilitado 70 candidatos a PANBOL. Asimismo, a mi persona incluso me amenazaban esta presidenta y el vicepresidente, los del Tribunal Supremo Electoral, por ser una mujer contestataria, por ser una mujer que reclamaba, que incluso metía denuncias ante estos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Incluso me amenazaron en
indicando que me iban a quitar la personería jurídica. Lo he denunciado públicamente, pero lamentablemente no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Evo Morales estaba en el poder y él ordenaba, mandaba, y el Tribunal Supremo Electoral pues obedecía. En ese sentido, desde ahí nosotros hemos sufrido un atropello total del fraude. Ahora el fraude lo hicieron incluso en los sistemas, cambiaron ánforas enteras. ¿Esto qué quiere decir? Si en un recinto electoral existían, digamos, 10 ánforas, un ejemplo, donde había votos posiblemente, digamos, para PAMBOL, votos para otros partidos, pero había otros 10 ánforas preparadas con el voto para el MAS, para Evo Morales, y al 100%. Entonces, el momento de llevar en el transcurso de camino digamos, al Tribunal Supremo Electoral, de los recintos electorales, en el camino hacían el cambiazo. Las verdaderas ánforas las desechaban, y las ánforas a favor del gobierno eran las que ingresaban al Tribunal Supremo Electoral para el conteo. Aparte de ello, nosotros, cuando hubo ya la quema incluso del Tribunal Supremo Electoral en Sucre, en otros departamentos, han encontrado ánforas de los votos con papeletas de PAMBOL desechados. Eso ha sido verídico. Han encontrado como desechados. Y eso es la prueba clara de cuánto fraude hubo. La inhabilitación a nuestro partido de candidatos que de la noche a la mañana no estaban en la lista. Todo ese tipo de fraude, Evo Morales fue el autor intelectual, y los autores materiales fueron los del Tribunal Supremo Electoral, los vocales que hoy deben estar en la cárcel. Esta fue, por lo menos como organización política, que yo puedo indicar que de parte de nuestro partido ha sufrido. Nosotros representamos a los sectores sociales, a los sectores de la clase media, a quienes supuestamente Evo Morales un día representaba. Nosotros no somos ni de la izquierda como Evo Morales, de su partido, ni de la derecha como Mesa y otros partidos que han gobernado. Nosotros somos un partido nuevo de 1 año y meses de vida. En ese sentido, el pueblo boliviano quería generación nueva, quería partido nuevo, y es por eso que estábamos seguros que nosotros éramos esa opción del pueblo boliviano, de una nueva generación y partido nuevo, y sabíamos que íbamos a sacar un buen lugar, que íbamos a hacerle frente a Evo Morales. Pero ha resultado que hemos sido el último partido, porque nos han hecho fraude, y ahí está la prueba clara de que se demuestra que la OEA misma dice que se debe convocar a nuevas elecciones porque hubo fraude. PAMBOL, el pueblo boliviano, tenía que haber realmente obtenido un buen voto en Bolivia. Licenciada, sabemos que el señor Evo Morales no gobernaba solo, hay una estructura de gobierno de partido debajo de él, detrás de él, que lo estuvo asistiendo todos estos 14 años que estuvo en el poder. ¿Qué hay de las personas que conformaban esa estructura? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Están, digamos, en algún grado enfrentando algún proceso? ¿Se están enfrentando a la justicia? Es decir, por participar precisamente en este tema del fraude electoral y otros abusos que pueden haberse cometido en meses anteriores. Somos responsables a toda su cúpula de gobierno, quiere decir, entre ministros, en algunos comandantes generales para los cuales hemos pedido su renuncia, pero con la renuncia de estos, ahora han renunciado ministros, han renunciado diputados, senadores de su bancada parlamentaria, están renunciando, pero con su renuncia no acaba, no debe acabar allá, aquí, debe ser procesado estas personas por complicidad, ya sea autores materiales, intelectuales, de que han realmente cometido ese delito, ese fraude ante el pueblo boliviano. Debe hacerse justicia. Yo creo que ahora el nuevo gobierno que va a asumir, el nuevo presidente, yo pienso que tiene que hacer justicia en nombre de los bolivianos. En ese sentido, pues yo creo que aquí en Bolivia va a empezar la cacería de este régimen de Evo Morales, la cacería de todos a quienes fueron parte de este gobierno del movimiento al socialismo. Y hablo no solamente de la bancada parlamentaria, hablo de los dirigentes masistas, hablo de quienes realmente han manejado, incluso en esta última, en la masacre, en las emboscadas a las organizaciones sociales, porque también debo hacer conocer al pueblo de Latinoamérica, a los hermanos de Latinoamérica y de El Salvador, de que aquí en Bolivia, por la lucha por la democracia, hay muertos, hay víctimas, entre mineros, entre Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, hay víctimas que han perdido la vida en la lucha por la democracia.
y todo ello deben pagar ahora quienes han sido parte del movimiento al socialismo. En ese sentido, debemos entender, lo mínimo... Licenciada, disculpe la interrupción. Debemos entender entonces la salida del presidente Evo Morales más como un escape, digamos, que un exilio o una expulsión. ¿Estaría él huyendo en realidad? ¿Por qué tendría que huir entonces? Si él no hizo nada. Y además ahí está, hay pruebas en que se ha llevado cantidad de dinero. Ahí en los videos han mostrado, es viral incluso, cómo han sido vaciadas totalmente las arcas de nuestro país. Han tenido que llevarse en maletines. Ha escapado igual que Gonzalo Sánchez de Lozada en la época de Carlos de Mesa del 2003, ha huido como un delincuente. Ahora los que han quedado aquí deben enfrentar la justicia, y sabemos que algunos ya han huido también del país, quienes ahí ante las Bartolinas. Y quiero decirles, la Asociación Nacional de Esposas de Policías, quien ha sido parte baluarte, realmente quien ha estado al frente en la lucha por la democracia, va a hacer que esas señoras Bartolinas, que en nombre de las mujeres bolivianas han realmente pisoteado la dignidad de la mujer boliviana, hoy tengan que rendir a la justicia. Quiero decir que hoy el régimen de las Bartolinas ha caído junto con Evo Morales, y que ahora las mujeres que hoy en nombre de las bolivianas hemos dado la cara en nuestra organización de la Nesclapol, va a exigir justicia para las mujeres bolivianas, porque estas señoras nunca han representado a la mujer boliviana, sino a un régimen de dictadura, a un régimen de Evo Morales, a un régimen de un país que nos ha convertido y nos han señalado como un país de narcotráfico, de corrupción y de todo tipo de violencia. Y es por eso que ahora, con el nuevo gobierno, nuevas elecciones, tenemos ahora sí la esperanza de que Bolivia ahora tenga nueva generación, nuevos líderes, un nuevo partido, y asimismo también que la mujer boliviana ahora se dignifique en que ahora sí se tenga que respetar los derechos de todo un pueblo boliviano. ¿Quién sería o quién tiene mayores posibilidades de ganar una eventual elección, y si estaría participando usted de nuevo? Bueno, nosotros no tenemos antespe en este momento en lo que todavía se va a consolidar la estabilidad de nuestro país, porque aún todavía existe incertidumbre. Hay varios departamentos que no han levantado las medidas de presión hasta que se posesione a la presidenta interina, ¿no? A la senadora Yanique Áñez, la señora Áñez, quien ahora va a asumir interinamente como presidenta de los bolivianos hasta para convocar a nuevas elecciones. Yo creo que todavía los partidos políticos estamos primero la estabilidad, queremos velar la estabilidad de los bolivianos, estabilidad, queremos un país de democracia para poder prepararnos. En ese sentido, ahora yo creo que el pueblo lo tiene claro. No quiere a Evo Morales, no lo ha querido por dictador, por un partido político que se ha querido eternizar. Y estamos seguros que tampoco va a votar por la derecha de los viejos políticos que han gobernado y que ahora están pensando que salió Evo Morales y volvemos los viejos políticos que tanto daño le han hecho al país. En ese sentido, yo estoy segura que el pueblo boliviano, tanto que realmente sea de la clase media, de los pueblos indígenas originarios campesinos, o de la clase que también viven aquí en Bolivia, de la clase alta, baja o quien sea, sabemos y estamos seguros que quiere un partido nuevo, que quiere candidatos nuevos. Esa es la visión que tiene ahora Bolivia. Licenciada, ayúdenos por favor a los salvadoreños a entender un poco cómo ha ido evolucionando esta situación, cómo fue evolucionando el gobierno de Evo Morales y el señor presidente él mismo, cómo fue que evolucionó de ser, como usted lo llamó al principio, la esperanza de una mejora para principalmente los pueblos indígenas, a tener que salir huyendo prácticamente de su país por quien presuntamente habría luchado años, y como usted lo dijo, pues prácticamente embolsándose dinero del Estado. ¿Cómo es que se da ese cambio a lo largo de esos 14 años que él estuvo en el poder? ¿Dónde estuvo tal vez ese punto o ese momento en que se dio ese giro tan dramático? Yo pienso que si bien al principio fue una persona humilde, una persona que luchó en su momento, defendió a la clase más humilde, que recuperó los derechos de muchos sectores sociales, de las mujeres, hay leyes que realmente nosotros pues creemos que ha hecho al principio una buena gestión. Nosotros siempre como partido político vamos
vamos a reconocer que muchos que han pasado presidentes han hecho cosas buenas, hay que reconocer y hay que rescatarlos, pero las cosas malas también hay que denunciarlos. Lo que pasa es que el señor Evo Morales se ha olvidado de su pueblo, no ha escuchado a su pueblo. Cuando el pueblo le decía que sus funcionarios públicos estaban cometiendo actos de corrupción, él, en vez de demostrar justicia y hacer que sus funcionarios que estaban ingresando en actos de corrupción desde el Parlamento y robando el dinero al pueblo boliviano, él fue cómplice, los liberaba porque tenía el poder de la justicia y no daba un ejemplo para los otros funcionarios que tenía o la gente que le seguía. Ahí empezó, para mí, en mi opinión, de permitir que su gobierno empiece a ser tildado por actos de corrupción y posteriormente por actos de narcotráfico, porque gente que le apoyaba a él, a Evo Morales, desde el Chapare, Chimoré, les han encontrado, le doy nombres, las señoras Margarita Terán, afines al gobierno, y otros dirigentes, digamos, campesinos que fueron encontrados con kilos de droga en flagrancia, fueron liberados. Entonces, desde ahí el país, el pueblo boliviano dijo, no, aquí el presidente se está volviendo cómplice de corrupción, narcotráfico y todo tipo de delitos. Y veíamos incluso que él hablaba y decía, los derechos de las mujeres bolivianas hay que respetarlas, pero él como presidente nunca hizo respetar los derechos de las mujeres. Si bien hizo aprobar leyes en favor de la mujer, no las practicó desde su gobierno. Yo quiero decirle así, como mujer boliviana, y yo sé que muchas mujeres salvadoreñas y de Latinoamérica me van a entender cuando decimos que cuando hay que respetar los derechos de las mujeres, hay que hacer respetar desde el presidente o presidenta que gobierna un país. Pero él permitió que sus diputados, sus parlamentarios, realmente ahí violen los derechos de las mujeres. Hubo violación a las mujeres, a parlamentarios, y que quedó en la impunidad por solo ser parlamentario. Y el presidente nunca se pronunciaba para pedir justicia para su gente afín a su gobierno, más al contrario, él se callaba. Y ese silencio hizo que también muchas miles de mujeres realmente decíamos nosotras, pues no hay justicia para nosotras si no somos de su partido político afín al gobierno, al MAS. Yo creo que todo este tipo de violación a los derechos, tanto en violencia hacia la mujer, niño, niña, adolescente, a la tercera edad, así también de corrupción, de narcotráfico, hizo que Evo Morales hoy salga huyendo, porque si él hubiera sido un presidente que escuchaba a su pueblo, que pudiera gobernar con su pueblo, seguramente podía salir por la puerta grande, pero hoy salió huyendo porque realmente aquí en Bolivia yo creo que en ningún lugar estaría seguro. Licenciada, nos acaban... Quería pedirle su opinión porque nos acaban de informar que el avión que transportaba al señor Evo Morales acaba de aterrizar hace solo algunos minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué opina usted de la decisión del gobierno mexicano de recibir al señor Evo Morales? Bueno, mire, yo creo que en todos los países que le han negado asilo, bueno, yo creo que han sido conscientes de que no pueden tener una persona de esta magnitud. Yo, al margen de ello, me reservo el derecho de tener que tal vez opinar. Seguramente tendrán sus razones el país de México por qué lo ha recibido, pero los bolivianos creemos que realmente debería ir a la cárcel Evo Morales. Merece enfrentar la justicia boliviana. Y yo, si volviera a ser candidata, yo se los digo, al país hermano de El Salvador y a todo Latinoamérica, si volviera a ser candidata a la presidencia, que ahora se ha abierto la oportunidad, cumpliría mi promesa de convertir ese museo de Orinoca, donde él ahí lo ha puesto todos sus ponchos, sus camisetas de fútbol, que ahí ha invertido los millones de los bolivianos solo para que lo puedan idolatrar, para que lo vean como si fuera un rey o qué sé yo. Mi compromiso era convertirlo en la cárcel de Orinoca para que Evo Morales lo estrene y los vocales del Tribunal Supremo Electoral estén ahí adentro por fraude electoral. Si yo tuviera la oportunidad de ser candidata a la presidencia nuevamente, yo le aseguro que Evo Morales retornaría de México para ir a la cárcel de Orinoca y cumpla todo el delito que ha cometido y todo el atropello hacia los bolivianos que debe juzgarse en la cárcel de Orinoca.
¿Qué cree usted que deben hacer los países de la comunidad latinoamericana, los gobiernos de los países latinoamericanos en general, para apoyar el regreso de la estabilidad y principalmente la democracia a la hermana República de Bolivia? Mire, en principio yo quiero agradecer el apoyo de muchos países latinoamericanos. Como representante de la Asociación Nacional de Esposas de Policías, he recibido el apoyo máximo desde las luchas por esta reivindicación de un salario, el 2018. Haya estado el país hermano de Salvador, de Colombia, de Chile, de Perú y muchos países americanos de Centroamérica, Costa Rica, y agradezco desde el fondo de mi corazón todo ese apoyo. En principio como defensora de las fuerzas de seguridad de la policía boliviana, y así también cuando estuve como candidata a la presidencia, un apoyo total. Yo les agradezco bastante, y ahora quiero decirles que también nos apoyen a los bolivianos realmente en la lucha por la democracia. Ya nos hemos liberado del dictador Evo Morales, Bolivia, y que esto sea ejemplo para todos los países hermanos que tienen que luchar, y a todos aquellos que representan a las fuerzas de seguridad, realmente únanse a su pueblo, porque son parte de su pueblo. Eso es lo que hizo Bolivia. La policía boliviana y las Fuerzas Armadas se unieron a su pueblo para poder luchar por recuperar su democracia. Y este ejemplo que lo lleven alto también, y que yo creo que deben hacer posible en Venezuela y en todos los países que hoy viven en un país de dictadura. Que Bolivia hoy es un ejemplo grande para todos los países que viven en un país de dictadura. Es posible, no es imposible, no es difícil. Posiblemente se tiene que perder la vida por recuperar la democracia, pero hay que hacerlo, hay que luchar hasta el final. Y quien les habla es una mujer que ha luchado hasta conseguir la democracia desde los sectores más humildes, apoyando a la policía, apoyando, incluso siendo candidata a la presidencia, aún sabiendo que no podía enfrentar a Evo Morales porque ellos tenían millones, tenían poder político, poder económico, y esta mujer quien les habla simplemente es una mujer del pueblo, una mujer sencilla que no tenía millones, no tenemos poder político, pero ahora tenemos la oportunidad y la esperanza de poder ahora sí darle una luz al pueblo boliviano con un partido nuevo, generación nueva, y nos sentimos muy contentos en ese sentido. ¿Cuál cuál sería el principal reto del próximo presidente que elijan los bolivianos? Yo creo que el reto más grande, más que todo de un candidato antes de llegar a la presidencia, va a ser unificar. Va a ser como la madre que va a abrazar al pueblo boliviano, tanto del oriente como del occidente. Porque hoy hay que reconocer también que muchos sectores sociales del occidente, especialmente del pueblo indígena originario campesino, era representado por Evo Morales, y empezaron a desmarcarse por todo lo que ha ocurrido. Hoy ha quedado ahora como huérfanos ese pueblo que le seguía a Evo Morales, ese pueblo que dio hasta la vida hasta el último momento, y que en este momento incluso sigue luchando con la esperanza de poder tal vez tener una esperanza de verlo a su líder. Pero quiero decirle yo a ese pueblo que está hoy como huérfano, sin padre, que hay una oportunidad, pero esa oportunidad seguramente la tiene que lograr el nuevo líder o la nueva líder como candidato para llegar a la presidencia. Tiene que ahora sí aglutinar a la gente que le seguía a Evo Morales y a la gente tanto ahora que está hoy queriendo también participar. ¿Qué quiere decir? Debe unificar el nuevo presidente o presidenta de los bolivianos a ese pueblo en general, desde el oriente al occidente, desde la gente que tiene dinero hasta la gente que no tiene dinero, de la clase más humilde hasta la clase tal vez opulente que tiene dinero. ¿Qué quiere decir? Es un reto grande, y yo sé que el pueblo boliviano va a buscar entre sus líderes a una persona intermedia. Ese es el reto más grande del nuevo presidente o nueva presidenta. Licenciada, solamente quiero cerrar ya con una última pregunta. Quiero preguntarle cómo está su salud. Sabemos que tuvo un accidente el mes de agosto pasado, que sufrió pues lesiones un poco serias, pero queremos saber cómo se recupera luego de ese suceso. Sí, evidentemente, durante la campaña yo he sufrido un atentado contra mi vida. He tenido 9 operaciones, aún todavía estoy convaleciente. El médico me había indicado que en 6 meses me iba a recuperar, pero también
la responsabilidad de ser candidata a la presidencia hizo que me levante al día siguiente, después que me dieron de alta, porque la prensa y la campaña estaba encima, y aún así delicada me tuve que dedicar en silla de ruedas, me tuve que movilizar a nivel nacional, incluso recaí 2 veces más por todo ese esfuerzo, pero mire, grande es Dios, que seguramente no me quitó la vida en este trágico atentado contra mi vida, donde fallecieron 2 personas, que tenía que todavía estar aquí hoy, luchando por la democracia y ser una pieza fundamental en este motín policial, junto con las esposas de policías, en la cual dimos, como dicen, la estocada final para recuperar la democracia junto al pueblo boliviano. En ese sentido yo me siento muy contenta, porque más que el dolor o cualquier molestia que tengo todavía, pues creo que la satisfacción más grande es de ver a mi país, a mi Bolivia libre, para que ahora podamos elegir, ahora sí, una presidenta de los bolivianos o un presidente de los bolivianos, dignamente elegido democráticamente por un pueblo boliviano. Yo, al margen de ello, todavía estoy en recuperación y aún todavía temo por mi vida, por todo lo que ha sucedido, porque ahora saben todos que las esposas iniciamos todo esto junto con la policía, pero hasta que se restablezca totalmente voy a salir recién, posiblemente ya los medios y todo ello. ¿Quién habrá sido responsable de este atentado, licenciado? Nosotros hemos señalado a quienes han sido afines al gobierno. Lo hemos denunciado así, hemos hecho incluso material, lo hemos denunciado ante el Ministerio Público, porque no fue un choque en la carretera con otro vehículo, no fue una colisión. Todo fue misteriosamente que el vehículo se salió de carretera. Yo escuché un disparo, era como un disparo hacia la llanta del vehículo, el cual hizo que se vuelques de campana el vehículo. Lo hemos señalado, incluso dijimos a quien fue mi vicepresidente, quien me había amenazado de muerte, incluso por haberle descubierto que él era pues infiltrado del gobierno. En ese sentido hemos hecho la denuncia, pero lamentablemente, como estaba manipulado la justicia desde el gobierno de Evo Morales, lamentablemente no se dio curso, se dejó ahí. Pero ahora que ha pasado todo, vamos a continuar y vamos a llegar ahora sí a encontrar el verdadero responsable que ha atentado contra mi vida. El atentado no ha sido casual. Aparte de ello, nosotros representamos a los sectores más humildes, a los sectores sociales, porque somos un partido nuevo y mi persona tuvo mucha aceptación a los sectores que Evo Morales representaba. En ese sentido, pues como ve el pueblo boliviano y el pueblo hermano de Latinoamérica, ahora se abre una nueva etapa. Yo creo que ahora de aquí para adelante hay que ver una visión futurista, hay que abrazar a todos los hermanos, desde la clase más humilde hasta la clase que realmente está pues ahorita luchando por la democracia, y todos ahora estamos muy contentos por haber recuperado nuestra democracia, y yo creo que eso es lo más importante. Licenciada, quiero agradecerle muchísimo el que nos haya recibido la llamada. Para nosotros los salvadoreños siempre es muy importante conocer lo que ocurre en las hermanas repúblicas de Sudamérica, y por supuesto que seguimos muy de cerca la evolución de los hechos en Bolivia. Nuevamente, muchísimas gracias, le deseamos una pronta recuperación, y pues también nuestro más sentido pésame por la pérdida de este agente de la policía, que imagino que usted, como presidenta de la asociación, pues lo conocía muy de cerca. Le enviamos nuestras condolencias y también nuestros mejores deseos porque se recupere la estabilidad y la democracia en la hermana República de Bolivia. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi estimado, y al pueblo salvadoreño. Solo quiero decirle que de verdad el pueblo debe estar unido, sea aquí en Bolivia, sea en Salvador, sea en cualquier país, y especialmente me quiero dirigir a las fuerzas de seguridad, a las esposas de esas autoridades de las fuerzas de seguridad. Aquí en Bolivia tenemos una representación grande, hemos luchado por un salario, hemos luchado por sus derechos, porque ellos no pueden luchar, y quiero lo mismo, que lleven este ejemplo en Salvador y en otros países de Latinoamérica, que las mujeres somos ese baluarte, ese ejemplo para hacer respetar los derechos de las fuerzas de seguridad de la policía boliviana aquí en Bolivia. Y eso ha hecho que seamos una pieza fundamental, que hoy hemos logrado que la policía, las Fuerzas Armadas, hoy se una al pueblo, porque las mujeres hemos sido como quien dice, ese eslabón que ha unido para que puedan luchar juntos, y lo hicimos. Las mujeres sí podemos, y en ese sentido un abrazo y un saludo grande a todas las mujeres de Salvador y a toda Latinoamérica desde Bolivia, y quiero decirles, Dios mediante,
nos da la oportunidad ahora, y así lo decide el partido, seguramente nuevamente estaremos en la contienda electoral para enfrentar cualquier tipo de desafío. Eso ya todo depende de la organización política de Pambol, al cual yo represento, pero mientras tanto aún todavía no tenemos nada definido, sino que ahora estamos todavía estabilizando la democracia en Bolivia. Un abrazo grande y muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a toda Latinoamérica y así mismo también a mi pueblo querido, que es todos los bolivianos que hoy estamos festejando respeto a la democracia. Muchísimas gracias a usted de nuevo, licenciada, ha sido muy amable. Estábamos conversando con la licenciada Ruth Yolanda Nina Juchani. Ella fue candidata a la presidencia del Partido Acción Nacional Boliviano, PAMBOL, y además es presidenta de la Asociación de Esposas de Agentes Policías de Bolivia. Le agradecemos muchísimo a ella, por supuesto, que nos haya recibido esta llamada y que nos haya permitido, por supuesto, continuar e informarnos de lo que está ocurriendo en la hermana República de Bolivia. Muchísimas gracias por haber estado atentos a esta emisión especial de El Salvador Today. Un verdadero placer y volvemos luego para la próxima edición de nuestro programa. Así que, de nuevo, gracias y los esperamos.